en lo que tú quieras aprender hay 4 niveles de aprendizaje. La primero es cuando no sabes que no sabes y piensas que sabes. Cuando eres inconscientemente incompetente. La otra es cuando tú ya sabes que no sabes. Y la otra es cuando eres conscientemente competente. Y la otra es cuando tú eres inconscientemente competente. Y el día de ahora, lo que vamos a ir es que estos principios tú los lleves a que seas inconscientemente competente. ¿Cuánto le gustaría manejar los principios de abundancia, de prosperidad, hasta ser inconscientemente competente? ¿A cuántos aquí le gustaría, verdad, tener esa libertad financiera, esa tranquilidad financiera? Ahora, ¿cuántos de ustedes, han escuchado un dicho que querer es poder? ¿Y cuántos creen que querer es poder? Ahora una pregunta, ¿alguien aquí no sabe nadar? ¿Y qué pasaría si no sabes nadar y te tiran a la piscina, a una piscina grande? ¿Querrías salir? Si no sabes nada nadar y te tiran a la piscina, ¿qué pasa? Te ahogas, porque no sabes. Quieres salir, pero ¿cuántos creen que querer es poder? Te hago otra pregunta. ¿Cuántos aquí no saben de mecánica? ¿Y qué pasaría si tú te vas y se te arruina el carro? ¿Querrías arreglarlo? ¿Lo podrías arreglar? ¿Por qué no? Entonces, querer no es poder. Saber es poder. O vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuánto le gustaría tener más dinero en su vida? ¿Y por qué no la tienes? ¿Cuánto le gustaría ser feliz, vivir feliz, en armonía? ¿Cuánto le que? Y si querer es poder, entonces ¿por qué no haces eso? Entonces, ¿cuántos han querido ser libres financieramente? ¿Y por qué no son libres financieramente? ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces lo que tenemos que hacer es saber. Pero cuando tú sabes, cuando tú eres inconscientemente competente. O sea, recuerda, hay 4 pasos. Primero es cuando no sabes que no sabes y piensas que sabes. Es como, por ejemplo, cuando tú ibas, a lo mejor que nunca habías montado en bicicleta y tú veías a los niños que andaban ahí y los veías y tú no sabías que no sabías y a lo mejor pensabas que sabías. Pero ¿qué pasa en el momento que te montas en la bicicleta? Ahora ya te diste cuenta que no sé. Y luego ¿qué pasa? Ahora ya eres conscientemente incompetente. Te pongo otro ejemplo. Cuando yo inicié redes de mercadeo, yo inicio en el 2004. Voy a mi primer evento. Yo no creía que la gente ganara tanto dinero y que eso era cierto y esto y lo otro. No sabía nada de redes de mercadeo. Pero voy a un evento y ahí escuché muchas historias. Escuché una historia de alguien que llevaba 12 años y después de 12 años se había hecho millonario. Ese día yo tomé una decisión. O me hago millonario o moriré intentándolo, pero nunca me voy a dar por vencido. Pero ese día yo pensé que iba a ser fácil. Me acuerdo que esa compañía necesitaba 6 personas, que trajeran a 4, que trajeran a 2. Digo yo, en la compañía donde trabajo hay más de 300. O sea, esa compañía la voy a dejar sin nadie. Dime tú, ¿quién va a querer trabajar por $400 cuando aquí pueden ganar $30,000, $40,000 al mes? Entonces, ¿qué tú crees que hago al siguiente día? Llego en la compañía a la cafetería. Imagínate a alguien que ha estado 3 días en una convención y les quiero empezar a explicar. Y me empiezan a ver así como un perrito confundido, ¿no? Y que esto y lo otro. Y yo les decía, no, es que te vas a ganar ahí 30,000 y que hay gente ganándose 50,000 y esto y lo otro. Y de repente, ahora yo pensaba que nadie
que yo había descubierto el secreto más grande que existía, porque para mí el único que sabía de esa oportunidad era yo. Y me acuerdo, nunca se me olvida, yo iba me dice de repente, pero tú no fuiste allí a la Kirby y el 610, ¿verdad? En el Hotel Sheraton. Y yo, ¿cómo sabe? Y allí no había una gente que se paraba bien, que se vestían bien, y había mucha gente y que aplaudían y todo eso. Y yo, sí, ¿cómo sabe? Son actores. Dice, lo único que quieren es tu dinero. No les diste dinero, ¿verdad? No les diste dinero. Yo me acuerdo con mi kid, no, yo no les di. ¿Y ahora qué pasa? Cuando yo empiezo a hablar con gente y la gente me decía que no funciona, que te van a robar, que lo único que quieren es tu dinero, pasaron 6 meses y no podía escribir a nadie, pasó un año y no podía escribir a nadie, y llegó a un punto que yo me di cuenta primero, yo no sabía que no sabía, y ahora llegó un punto que me di cuenta que ya sé que no sé y que necesito ¿qué? Aprender. Entonces ahora allí decidí empezar a aprender y tomé la decisión de que yo iba a aprender cómo hacer este negocio. Y hice un compromiso todos los días, que no importa cómo llegara de cansado, yo iba a leer 1 hora diaria. Porque digo, yo voy a llegar a ser inconscientemente competente. Y me acuerdo que empecé a comprar audios. Tenía más de 1000 audios. Me acuerdo que yo tenía una grabadora en la cocina, una en el baño, otra en la recámara, y todo el tiempo yo andaba con los audífonos escuchando. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que ya sé que no sé. Y hice un compromiso de que todos los días yo iba a hablar con gente, todos los días, y que me iba a grabar yo mismo. Y que cuando iba para la casa iba a ir escuchando esa grabadora, y en la noche yo iba a ir a observar qué era lo que me habían dicho, la presentación, y que de ahí yo iba a empezar a tomar notas, iba a empezar a leer libros. Cuando yo escuchaba la presentación me decía, pero ni yo mismo me firmo, o sea, esa presentación está pésima. Entonces, si mi meta era llegar a ser ¿qué? Inconscientemente competente. Cuando tú ya lo haces natural, como cuando tú llegas después te subes a la bicicleta y te vas, o te subes al carro. Cuando empezamos a manejar, ¿qué pasaba? Que no sabíamos, ¿verdad? Y no podíamos ir hablando por teléfono, o no los podíamos abrochar el cinturón. Pero ¿qué pasa? Después de muchos años te subes, principalmente las mujeres se van maquillando, se van cepillando los dientes, se van poniendo los zapatos, y no te das cuenta cuando llegas, ¿verdad? Porque ya eres ¿qué? Inconscientemente competente. Entonces, ¿cuál es tu meta para poder dominar estos principios? ¿Llevarlos a dónde? ¿A ser qué? Inconscientemente competente. Donde tú pasaste el proceso de que no sabías, luego ahora ya sabes que no sabes, y luego ahora cuando tú tienes que pensar. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que antes, una de las cosas que escuché de Erna Iringeo, que decía que los convertimos en lo que pensamos la mayoría del tiempo. Entonces yo al principio, yo me ponía una liga, o ¿cómo le llaman? Una de hule. Entonces, ok, si yo pienso un pensamiento negativo, yo ya sé que yo ya creé eso negativo. Entonces, en el momento que yo pensaba y que me daba cuenta, me daba un mulazo, pero durísimo. ¿Por qué? Pero tú dices pero ¿por qué ser tan duro, dárselo tan duro? Es que ese pensamiento negativo que tuviste, porque tú estás creando las cosas. Entonces, para mí, yo ya sé, cada vez que me encontraba teniendo un pensamiento, pensando en algo que yo no quiero, me daba, pero dices tú, ¿y por qué? Porque yo quería crear un ancla, que el tener un pensamiento negativo era tan duro. O sea, tú te imaginas, cualquier cosa que tú pienses se va a hacer realidad, ya sea si es algo bueno o algo. Entonces, si yo tengo un pensamiento negativo, ¿quién se está dañando? Entonces no sería, pero entonces en ese tiempo yo lo hacía
O sea, cada vez que me encontraba pensando algo, era conscientemente. Luego llegué a un punto que fui conscientemente competente. Y luego llegó a un punto que mi meta era llegar a ser inconscientemente competente, que ya sabía que un pensamiento negativo me iba a doler exageradamente, porque ese pensamiento sí iba a ser una realidad, ya sea fuera bueno o malo, ¿sí me entiendes? Entonces empecé a crear anclas, que para mí yo ya sé, si tengo un pensamiento negativo, eso voy a crear algo muy fuerte y me va a doler más que ese ligazo. ¿Cómo le dicen en Colombia? De que lo puedas estirar, liga. Ajá, liga. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hice qué transformó mi vida? Cuando un día yo tomé la decisión y empecé a leer estos libros. Estos libros transformaron mi vida. Cuando yo un día, después de estar cansado, decidí empezar a leer estos libros. Piense y hágase rico. Aquí los tienen en la página. Estos son los libros que transformaron mi vida. Los audiolibros y los libros. Pero hay un audio. En el 2005 empiezo a escuchar este audio de Erna Iringueos, que se llama El secreto más raro. ¿Alguien lo ha escuchado? Ese audio transformó mi vida por completo. Y una de las cosas que dice ese audio es que de cada 10,000 barcos que salen de Europa a Norteamérica, 9,999 veces llegan a su destino. ¿Por qué? Porque ellos saben exactamente a dónde van y tienen un plan.